En el día de hoy te traigo un top 10 de los mejores add-ons para Minecraft Bedrock Edition para todas las versiones 1.19. Recuerda activar sí o sí las funciones experimentales en tu mundo de Minecraft para que este y otros complementos o add-ons te puedan funcionar correctamente. Ya antes de comenzar le quiero mandar un gran saludo a todas las personas que comentaron en mi video anterior. Para esta ocasión, si tú también quieres un saludo, no olvides comentar la palabra addons o tu addon favorito de este top. Así que bien chicos, no le meto más introducción no relleno y comencemos con la increíble review de estos mejores addons. En este increíble primer puesto tenemos al addon llamado NB Monsters. Este complemento chicos lo que estaría haciendo es agregar nuevas criaturas a nuestro Minecraft Bedrock. Los huevos spawn de estos nuevos mobs van a estar directamente en nuestro apartado de naturaleza, en la sección de huevos spawn. Como ustedes pueden ver, aquí estarían los generadores o spawn de estos nuevos mobs, cada uno con su respectivo huevo spawn. Aquí tendremos a este nuevo creeper, el cual lleva nombre de Spawn Shulk Creeper. Vamos a tener a este nuevo tipo de creeper que está muy épico el diseño que tiene. Tenemos a este otro, el cual lleva nombre de Shulk Zombie. Básicamente serán como variantes del Warden. Tenemos a este otro que sería un nuevo tipo de araña muy épica. De este otro lado tendremos esta variante del zombie. Hay algunos zombies que no se queman. Este zombie en particular pues sí se quema, así que por eso lo estoy poniendo en el agua. Estos los mobs van a estar dispersos por cada uno de nuestros biomas o por nuestro mundo. Pero bueno, esto ha sido todo por la explicación de este complemento. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Ahora en el siguiente puesto te traigo un addon el cual nos estaría agregando un montón de nuevas espadas. Como dije, este increíble complemento estaría enfocando en agregarnos muchas espadas, ya que si tú te metes directamente en el apartado de equipo, verás la increíble cantidad de todas estas nuevas espadas. Lo mejor de todo es que todas esas espadas las podremos obtener desde el modo supervivencia. Para obtenerlas es muy fácil, simplemente tienes que encontrarte diversos mods, matarlos, para así obtener estos ítems, ya sea este ítem raro, el místico, legendario, común y poco común. Por ejemplo, yo al matar zombies pude obtener el ítem poco común, algo que es bastante raro. Y bueno, conforme tú vayas matando diversos tipos de mobs, tú vas a poder ir obteniendo estos ítems que están por acá, ya que con aquellos ítems, tú al interactuar con aquellos, podrás obtener espadas, ya sea espadas raras, espadas místicas, espadas legendarias, comunes y poco comunes. Estas serían las espadas poco comunes que ahora tendremos. Por aquí podremos observar que tendremos las espadas raras. Todas estas serían las espadas místicas. Por aquí también tendremos las espadas legendarias. Y por último las espadas comunes. Y bueno, cabe recalcar que tú al obtener estos ítems raros de acá podrás mejorarlos en la mesa de crafteo. Por ejemplo, puedes mejorar tu ítem místico a uno legendario para así obtener espadas más chetas. Pero bueno, eso ha sido todo por parte de este increíble complemento que nos estaría agregando espadas. De verdad un addon bastante interesante, bastante increíble. Y bueno, ahora ya sin más, pasemos por el addon siguiente. Como siguiente tenemos un addon que nos estará agregando sacos de dormir. Estos sacos de dormir que nos agrega este complemento van a estar directamente en nuestro apartado de equipo, como ustedes pueden ver. Los sacos pues van a estar cumpliendo la función de la cama, pues que sería dormir. De igual forma que la cama vamos a tener sacos de diferentes tipos de colores o tintes. Para dormir sería exactamente igual que una cama. Le damos clic o clic derecho, le damos y como ustedes pueden ver ahí nos dice que esperemos unos segundos. No se vería exactamente igual como dormimos, pero como ustedes pueden ver rápidamente se hace de día. Ahora chicos, lo más importante que serían los crafteos. Como bien saben, pues vamos a ocupar de una mesa de crafteo. Vamos a entrar a la respectiva mesa de crafteo. Vamos a entrar de igual forma a nuestro apartado de equipo. Vamos a desactivar esta opción y de esa forma nosotros podemos ver la fabricación o crafteos de estos sacos de dormir. Y bien chicos, esto ha sido todo por la explicación de este complemento de sacos de dormir. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente complemento. Como siguiente tenemos un complemento el cual nos estará agregando dos nuevos osos
osos a nuestro juego. Y sí, chicos, así como lo escucharon, este complemento nos estará agregando 2 nuevos osos a nuestro juego. Lo mejor de este complemento es que no ocupa de las funciones experimentales activas en tu mundo, así que referente a eso no hay ningún tipo de problema. Como bien dije, los osos van a estar por todo nuestro mundo, o casi por todos los biomas de nuestro mundo. Principalmente se van a encontrar en cuevas. En mi caso, pues los voy a sacar desde mi inventario. Aquí, como ustedes pueden ver, estarían los 2 nuevos huevos spawn. Tendremos al primer osito, el cual sería este. Tendría unas increíbles animaciones. Algo que me gustó de este complemento es que podemos montar a los osos. Para ello vamos a ocupar de una montura. Vamos a tener a este otro que sería de color café. Como que no se llevan muy bien esos 2 osos. Y bien, chicos, esto ha sido todo por la explicación de este complemento de nuevos osos. Ahora, sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente puesto. Ahora, como siguiente puesto tenemos a uno que nos estará agregando nuevas puertas a nuestro Minecraft Bedrock. Las puertas que nos agrega este complemento van a estar en nuestro apartado de construcción, como ustedes pueden ver. Vamos a tener un total de 7 nuevas puertas, las cuales podemos craftear en nuestros mundos survival. Tendremos la primera, la cual sería de esta forma. Como ustedes pueden ver, funciona sin ningún tipo de problema. Podemos abrir y cerrar. Tendremos la siguiente, la cual sería de este tipo de madera. Me gusta mucho el diseño que tiene esta puerta. Tendría un diseño un tanto moderno. Vamos a tener la siguiente, la cual sería de esta madera del Nether, que será un tanto similar a estas puertas de por acá. De igual forma tendremos estas otras que serán de la madera del Nether, que podemos abrir y cerrar sin ningún tipo de problema. Y bueno, esto ha sido todo por la explicación de este complemento de puertas. Ahora, sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Ahora te traigo un complemento el cual nos agrega un montón de nuevos mobs o nuevos enemigos. Primeramente, visualizar acá en el apartado de naturaleza desde huevos spawn, que podremos observar toda la increíble cantidad de todos estos nuevos mobs. Por ejemplo, ahora tendremos a este esqueleto de acá, a este otro mob de acá que cuando te lo encuentres te va a tirar con su martillo. Parece martillo, no sé qué sea eso. Este otro de acá que se parece más a un invocador, de hecho invoca como unos libritos. Tendremos algo así como nuevos golems, por ejemplo ese de aquí aparecería por los bloques magma. Por acá tendremos como un golem de cobblestone. En fin, tendremos un sinfín de nuevas entidades. Cabe recalcar que cada una de estas aparecerían en su respectivo bioma, y en todos los biomas de nuestro Minecraft podrás encontrar alguno de estos nuevos mods. Pero bueno, eso ha sido todo ya por este complemento. Ahora, sin meter más relleno, pasemos por el quinto addon. Como siguiente complemento tenemos al que se llama Java Combat. Como viene el nombre, este complemento o addon nos estará agregando el combate de la versión de Java Edition a nuestro Minecraft Bedrock. Con este complemento vamos a poder dar menos golpes, pero golpes con más eficiencia o más daño. Además, el beneficio del combate Java es que podemos golpear 3 mobs a la vez, o varios mobs al momento de dar un golpe a uno. ¿Por qué digo que no podemos dar más golpes? Pues bien, ya que al momento de golpear a algún mob vamos a tener una carga de espera para poder dar otro golpe pues crítico o un golpe fuerte. Por ejemplo, vamos a pegarle a este caballito. Como ustedes pueden ver, estaría apareciendo ese tipo de carga: una pequeña espada para recargar el golpe, una pequeña barra de espera para recargar. También algo peculiar que nos agrega este complemento Java Combat es que al momento de dar un golpe crítico pues estará apareciendo los corazones. Además, chicos, que al momento de dar un golpe pues estaría afectando a los 3 mobs cerca. Y pues bien, chicos, esto es todo por la explicación de este complemento Java Combat. Ahora, sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente complemento. Como siguiente y fantástico complemento tenemos a uno que nos estará agregando una nueva armadura. Por acá podemos ver la armadura que nos añade este complemento. Llevaría por nombre armadura oceánica. Para poder fabricar esta armadura vamos a ocupar de un nuevo mineral, el cual lleva el nombre de lingote oceánico, o bueno, sería un mineral oceánico que podemos encontrar en el océano. Por acá podemos ver el lingote oceánico un poco más a detalle,
que, como ustedes pueden ver, esta armadura oceánica estaría funcionando algo así como el casco de tortuga. Al momento de nosotros meternos al agua, pues nos estaría agregando efectos como lo que sería prisa 2, resistencia y respiración acuática. Estos efectos van a durar mientras tengamos la armadura puesta. Y bueno, chicos, hemos llegado hasta el final de este grandioso video. Recuerda dejar tu gran like en este video, comentar y compartir para que este canal sea descubierto por más y más personas. Les recuerdo comentar la palabra addons para que de esa forma puedan ser saludados. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.